definición encaja con la definición que tienen aquí en México. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, cuando hablo acerca de los servicios y el soporte de los servicios a largo plazo, implica la atención personal para, por ejemplo, bañar a la gente, las tareas domésticas, es decir, ayudar a la gente a preparar la comida y limpiar la casa, así como la gestión de la vida o administración de la vida, como sería hacer las compras, el manejo de los medicamentos y el transporte. Muchos de los problemas con los pacientes con que requieren atención a largo plazo quedan en su casa y no pueden salir porque no tienen transporte. Y también está relacionado con la atención médica para satisfacer necesidades de hospedaje, y todo esto es lo que representa esta atención a largo plazo. Y no soy un purista en este debate porque me parece que esta atención a largo plazo es muy importante junto con la atención integrada. Mucha gente cree que es diferente, pero no se puede dar atención a largo plazo a no ser que los médicos, junto con el resto de los profesionales y los responsables de dar otros servicios, estén involucrados. Así que esta es básicamente mi idea, mi concepto acerca de la atención a largo plazo. También sabemos que entre el 25 y el 20%, no sé cuáles sean las estadísticas de México, pero con base en lo que sucede en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, esto aplica entre el 15 y el 20% de toda la gente con edades mayores a 75 años va a necesitar algún tipo de servicios de cuidado de atención a largo plazo con el paso del tiempo. ¿Sabe cuál es el porcentaje de la gente en México que va a requerir ese tipo de servicios? ¿Es mayor del 25%? Me pregunto por qué se requiere más. ¿O puede ser debido a que el servicio médico que recibieron antes no fue bueno, o porque no entiendo por qué tiene un porcentaje mayor? ¿Saben por qué es mayor al que les estoy presentando? Muy bien. Es decir, que alrededor hay un cuarto de la población de México que requiere este tipo de servicios. ¿Y cuáles son los retos que este tipo de personas van a enfrentar? Son retos muy complejos y estamos relacionados con los retos que enfrentan otros tipos de poblaciones con enfermedades crónicas, porque también nos van a presentar. Son dependientes a nivel funcional, es decir, que no pueden desarrollar actividades de la vida diaria sin ayuda. Eso es lo primero que sabemos. O no toda la gente tiene disabilidades, pero hay algunos que sí. Entonces, aquí hay como una relación entre la gente con discapacidades más jóvenes y la gente mayor edad que van a también requerir ayuda. También pueden tener algún problema de salud. Y sabemos que entre mayor sea la población o de mayor edad, mayor comorbilidad va a presentar y mayor cantidad de enfermedades. Esto es algo muy importante que se tiene que considerar como parte de la atención integrada, de la medicina integrada. No nada más hay que tratar a la persona, sino que hay que tratar de satisfacer todas las necesidades médicas que presenten. También tienen necesidades de cuidado más agudas y pues estas se convierten en atención a largo plazo. Y este es el reto de la integración. No es nada más para coordinar los servicios a largo plazo, sino también el enlace con el servicio médico y la atención a largo plazo. Yo estoy trabajando con Israel últimamente y ellos tienen un sistema médico muy bien integrado, de buena calidad, es decir, que la gente recibe atención médica a través de los diferentes centros que son MHOs, centros de salud, que son 4 que los que tienen en Israel, con servicios de calidad, pero la atención a largo plazo no es parte de este paquete. Entonces hay una gran confusión, por ejemplo, cuando alguien que tiene 65, 75, 85, 95 años, que está dentro de este tipo de sistemas médicos e integrados de alta calidad y requiere atención a largo plazo. Y entonces los refieren, por así decirlo, a otros lados, y a los centros de atención médica ni siquiera les interesa dónde van. Entonces hay como dos extremos de atención que no se ponen en contacto con el sistema médico. Entonces muchas veces el médico de cabecera ya ni siquiera sabe lo que está pasando, y entonces el es el reto que tiene ahorita Israel, el tratar de conjuntar estos dos sistemas para que estén como en mayor contacto, para poder integrar la atención a largo plazo en el sistema médico y poder proporcionar
no nada más a atención médica, sino como una atención holística a la gente mayor. Estas personas tienen un alto riesgo de hospitalización y rehospitalización y también un alto riesgo de tener que ser institucionalizados. Obviamente, los retos dan como resultado el tratar de crear una filosofía para poder mantener a la gente fuera de los hospitales si no es necesario, para disminuir también la duración de la estadía en un hospital, para no pasar ni un solo día más de lo que sea necesario. Y hay una diferencia entre ir a regresar a su casa o regresar a una institución. Y obviamente los hospitales no son lugares buenos para las personas mayores. Si uno les puede dar atención en otro lugar es mucho mejor, porque cuando entran a un hospital el enfoque principal es sacarlos lo más pronto posible de ahí. Por ende, lo que es esta gestión o administración de transición es muy importante para todos los sectores de población blanco. Esta gente los conocemos como viajeros frecuentes. Yo soy un viajero frecuente, tengo millones y millones de millas, ni siquiera tengo tiempo para gastármelas. Pero bueno, esta gente también tienen millas, son viajeros frecuentes. Obviamente no viajan a lugares así exóticos como es la Ciudad de México, pero si van al hospital y de repente van a la casa para gente mayor y luego van al hospital y luego van a otro lugar, y así es como un juego de ping-pong. Es decir, que tienen muchas interacciones con los proveedores profesionales, así como con las transiciones entre los diferentes sistemas y lugares. Entonces siempre hay como emociona, y muchas veces no están bien administrados, no tienen un buen manejo de todos estos servicios, porque la gente, si no está trabajando en coordinación con el trabajador social, con la otra parte del sistema, no hay buena coordinación. Hay problemas de coordinación, continuidad y acceso. Son los mismos problemas que ya hemos estado mencionando desde el principio de estas sesiones. Es la misma razón por las cuales ustedes tienen que desarrollar lo que se conoce como la medicina integrada al mismo tiempo que el resto de las áreas de medicina. Hay también una carga y estrés en los proveedores de servicios de salud, tanto en Estados Unidos como Canadá y en otros países, y a lo mejor en México es más alto. El 80% de la atención que se le da a estos pacientes la dan los miembros de la familia y no los médicos. Ya independientemente de que la familia los ame o no, independientemente de que los papás ya de edad avanzada sean amados o no, existe un factor internacional en el cual las familias tratan de involucrarse en el cuidado de los miembros de la familia discapacitados o de edad avanzada. Y también sabemos que de repente la familia ya está muy cansada, ya está agotada, ya no pueden llevar esta carga más. Les conté un caso de Rochester, en Nueva York, donde después de la segunda hospitalización la familia ya no quiere hacerse cargo de la atención de los pacientes. Es un 50% de reducción en el interés de la familia por cuidar al familiar. La familia ya después se frustra tanto que ya no quiere ser parte de esta atención. Y también hay problemas, hay dificultades en los costos de este tipo de atención y de todos los servicios relacionados, ¿de acuerdo? Así que me parece que esto es algo, una tendencia parecida aquí, no son noticias innovadoras para ustedes, es básicamente el mismo perfil que existen en las poblaciones con enfermedades crónicas que hemos estado mencionando. Hay muchas habilidades en el sistema de atención de largo plazo, ya lo hablamos al principio del curso. Todo esto compara el lado médico contra el lado de atención de largo plazo. Hay políticas, regulaciones. Parece que no siempre se igualan a las necesidades de los pacientes en el mundo real, a micronivel. Y hay desbalances entre atención institucional, recursos. No sé en México si tienen mucha atención a domicilio o si es un nuevo tipo de atención. Pero en los últimos 30 años en Estados Unidos hemos salido de esto y solía ser 80% del presupuesto para Medicaid, el programa para personas pobres, y ahora solo el 40%. El resto está en la comunidad. Entonces ha habido una gran explosión de centros de atención, programas de salud pública, en casa y en la comunidad. ¿Cuál es la situación en México? ¿La misma? ¿No? ¿Se está desarrollando? ¿Lo están pensando? Bueno,
Pero no lo piensen demasiado, porque la persona de la Secretaría de Salud, en la Oficina de Integración, dice que en 20 años va a haber tanta gente que ya no van a saber qué hacer con ellos. Si no pueden hacerlo ahora, va a ser imposible hacerlo entonces. Entonces, tienen que planear, hacerlo y pueden aprender de otros países sobre cómo hacerlo. No tienen que hacerlo de la misma manera, pero sabemos que una excelente atención de largo plazo se puede hacer con personas discapacitadas frágiles, mejor en la casa, que se les puede dar atención, que no son tan frágiles como uno cree, y ellos quieren estar en su casa, a menos, como en Estados Unidos o en Canadá, en lugares muy fríos prefieren estar en un asilo que en su casa. Entonces a lo mejor es por el clima. La temperatura afecta a la gente. Ya hablamos sobre estas debilidades, ya hablamos al principio sobre cómo encajan y la atención integral es la solución. Ya hablamos sobre esto, entonces no vamos a mencionarlo ahora. Y el continuo de atención es muy importante, no solo para la organización entrega de servicios integrados, sino para las personas con enfermedades mayores. Entonces, creo que terminaré con una serie de recetas, mis recetas para reformar el sistema a largo plazo en México. Y si van a la revista de atención integrada que mencionó Galileo, www.ijIC.com, hace 5 años obtuvimos los elementos básicos de un buen sistema de atención de largo plazo. Entonces, incluso países que están haciendo cosas diferentes en México tienen que mejorar sus sistemas. Entonces, ¿cuál es parte de la solución? Y estas no necesariamente son cosas que puedan hacer en México, lo reconozco. El primero es el incentivo, el financiamiento. Ya hablamos del financiamiento, la dificultad de las poblaciones segmentadas, diferentes esquemas de financiamiento y que el sistema de entrega simplemente es una imagen del sistema financiero. Múltiples programas, financiamiento y múltiple confusión en la entrega de la atención, fragmentación y falta de continuidad. Entonces, la solución a la atención integrada es lo mismo que la atención integrada para las personas frágiles, discapacitadas, es lo mismo. Deben tener una filosofía dirigida al consumidor. Esta es una idea muy interesante de una filosofía dirigida en el consumidor. Esto significa que la gente que necesita atención de largo plazo no significa que no piensen o sienten, que tengan un punto de vista fuerte sobre lo que necesitan para mantenerse en su casa o en la comunidad. Y esta idea de atención no solo lo dirigen los profesionales, sino que también es en colaboración con el cliente, con el paciente, su familia. Y de hecho ni siquiera sabemos exactamente cómo llamarles. ¿Son pacientes? ¿Es el término médico? ¿Son clientes? ¿Es un término de servicios sociales? ¿Son consumidores? Es un término neutral que a veces se utiliza. Cuando una persona va a un asilo, decimos que son residentes, no pacientes. Si se transfieren al hospital, ya son pacientes. Entonces, ni siquiera nosotros tenemos un claro entendimiento de estas necesidades individuales de largo plazo, pero hay una idea de que esta atención de largo plazo no debe ser solo algo que se hace para la gente, sino con la gente en asociación. Y de hecho, hay programas dirigidos a los consumidores en donde a la gente se le da dinero en vez de servicios. ¿Es una idea extraña para ustedes? A lo mejor es extraña en muchos países. Es lo que llamamos el dinero y la consultoría o el consejo. ¿Cómo le dicen a eso? Les damos el dinero y decimos, les vamos a ayudar a resolver su problema, pero gastes el dinero. Les vamos a dar el 80% de lo que pagaríamos y les vamos a aconsejar sobre la mejor manera para usar el dinero, y pueden comprar servicios en el mercado formal, regulado, o en el mercado gris, que es el mercado no regulado. Incluso pueden comprar servicios a su propia familia. Y mucha gente hace muchos años decían, no puedes hacer eso, darle el dinero a la gente, lo va a robar.
Entonces ellos van a gastarse el dinero, pero no es así. De hecho, las evaluaciones, y a lo mejor esto es cultural, a lo mejor en México sí se llevan el dinero, no lo sé, pero en Nueva York se llevaban el dinero. De hecho, en el estado de Nueva York se llevaban el dinero y en Baltimore, pero en California, en Florida y en otras partes de Estados Unidos, diferentes culturas, cada estado es un lugar diferente, no se llevaban el dinero, lo tomaban y lo gastaban en sí mismos. Nadie lo robaba. Lo utilizaban con buenos fines, pero la idea de estar en control de su propia fe, de saber cuáles son sus problemas de atención de largo plazo. Pero no estoy sugiriendo esto, solo estoy sugiriendo que el consumidor, el paciente, el cliente que necesita atención de largo plazo debe estar involucrado en el proceso. Un solo punto de entrada, un lugar para entrar al sistema. Es las mismas técnicas o métodos que hemos mencionado para el proyecto de medicina integrada, una evaluación estandarizada, una evaluación para todo el equipo profesional, con todos los dominios importantes para entender las necesidades de atención de largo plazo para el paciente o cliente. Un paquete de servicios, un paquete de servicios para satisfacer las necesidades de largo plazo. Es otra idea interesante que hemos mencionado aquí, que hemos escuchado en este curso de otras personas, el desafío de crear un tipo de servicios del lado médico. Entonces tenemos el mismo desafío en el lado de atención de largo plazo, creando un paquete. Y sería bueno un solo paquete de atención, sin importar si es atención de largo plazo, médica, solo atención de la salud. Un solo paquete en donde pudiéramos utilizar cuando la gente tuviera problemas. Que no hubiera segmentación ni fragmentación. Pero ese es el mundo perfecto y el mundo perfecto ya no existe. Entonces, en la atención de largo plazo, tener un paquete completo de servicios. Un enfoque en la casa y en la comunidad. Sabemos que hay gente con necesidades de atención de largo plazo que no pueden tener un servicio adecuado en la casa y en la comunidad, y el único lugar para ellos es en un asilo. Y ¿cómo dicen esto? ¿Asilos o residencias, casas? Suena como asilo, ¿no? Pero tenemos diferentes niveles de atención de largo plazo en Estados Unidos. Tenemos las instalaciones de vida, instalaciones relacionadas con la salud, tenemos diferentes tipos de instalaciones de atención institucional y de hecho originalmente fueron diseñadas en parte como ambientes pequeños. Nadie dijo cómo debía ser, la diseñaron como se diseña un cuarto de hospital. No lo diseñaron físicamente para reflejar las necesidades de una persona mayor discapacitada, simplemente para que tenga el diseño de un lugar, una cama de hospital. Y sabemos que la mayor parte de la gente discapacitada que necesita atención de largo plazo, jóvenes o grandes, pueden recibir atención en su comunidad o en su casa. Y hemos necesitado varios años para darnos cuenta de que hay gente con discapacidad que pensamos que no podía vivir en su comunidad. Y sí pueden hacerlo. No sé si alguien ha hecho encuestas en México sobre qué piensa la gente sobre estar en un asilo, en una residencia, pero el 90% en Estados Unidos la gente dice, no, mejor me muero antes de ir ahí. Nadie quiere ir. De hecho, aunque no lo conozcan, no les gustan. Creo que es la impresión universal de los asilos y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la alternativa? Si no puedes dar atención en casa, ¿qué puedes ofrecerles? Hay que pensar en estos recursos, como atención, centros médicos, etcétera. Debe haber vínculos efectivos con la atención primaria. Recuerdan crear modelos efectivos integrados, que los modelos más efectivos es en donde está el médico de primer contacto y en realidad él está involucrado en el modelo. No es diferente a la atención de largo plazo. Si el médico principal, el geriatra, el especialista en medicina integrada,
el médico general, el médico de familia, quien juegue el papel del médico de primer contacto no está involucrado, no van a satisfacer las necesidades del paciente o del cliente. Y esto significa que no es una buena atención de largo plazo. La disponibilidad de servicios mentales, esto es muy importante. La vivienda. La vivienda es el lugar donde vive la gente. No puedes darles atención en su casa si no tengan dónde vivir. La vivienda es el donde en la atención de largo plazo. La vivienda es lo más importante de la atención de largo plazo. Si no tienes dónde vivir, no puedes dar atención de largo plazo. No puedes dar atención en la comunidad. Entonces, esto es una parte muy importante de la atención de largo plazo. Y de hecho, uno puede crear ambientes en su casa. Pueden llevarlo a su casa, y tenemos ejemplos en Estados Unidos y en Canadá, en Europa y en Singapur. Y ahora están empezando los desarrollos para las personas mayores con problemas médicos, pero que no son discapacitados, y conforme envejecen, necesitan atención en casa. Entonces, estas viviendas tienen enlaces con los sistemas de atención de largo plazo y con el sistema médico. Tienen centros de atención primaria en las casas para las personas mayores y traen la atención a las casas de personas mayores, e incluso tienen departamentos especiales en el edificio que parecen asilos, como son un servicio temporal, como si fueran asilos. Hay que pensar fuera de la caja. La atención integrada implica pensar fuera de la caja, y la geriatría es una profesión similar. Hay que pensar en cómo lo hacemos en México, cómo hacemos las casas en México, y cómo pueden ser las casas amigables para las personas mayores. Cómo pueden adaptarse a las necesidades de toda la familia conforme se vuelven más discapacitados y necesitan más servicios de atención de largo plazo y servicios de atención mental. Creo que la salud mental es realmente una necesidad muy importante para las personas mayores, para muchas poblaciones, y no pensamos mucho en los servicios de atención mental, pero son servicios muy importantes. Los arreglos para la atención transicional del hospital a la casa, porque la gente va de la residencia al hospital y viceversa. Se necesita atención transicional, que es la gestión planeada de mover de la gente del hospital a su casa o del hospital a su residencia o asilo. Esto es un proceso muy complejo. No solo tiene que ver con escribir y decirle adiós. Para el hospital es separar al paciente de la cama. Ya te estamos sacando, ya no tienes que estar aquí. Para el sistema de atención de largo plazo tiene que ver con la comunidad. Son dos filosofías diferentes: tirarte de la cama, y luego tener una manera para asegurarse que cuando te vayas de esa cama en el hospital hay un lugar para ti en tu casa o en tu ambiente de vivienda o en tu comunidad. Entonces debemos poder manejar estas transiciones de manera efectiva, y hay muchos esfuerzos en Estados Unidos y en otros países con respecto a esto. La atención de equipos interprofesionales, ya hablamos sobre esto. La atención interdisciplinaria es muy importante en la atención de geriatras en cualquier parte del sistema de salud para personas con condiciones crónicas. La atención, la coordinación, ya hablamos mucho sobre la gestión de casos, y en todo programa exitoso de atención integrada, ya sea de diabetes o de enfermedad pulmonar, EPOC, o con gente discapacitada, la gestión de casos siempre es parte del modelo. Tenemos un sistema de información integrado, no deben sorprenderse. No pueden dar esto sin tener un sistema que recolecte toda la información. Necesitan el apoyo activo de los familiares. Recuerden que es un trabajo muy difícil, es muy difícil atender
a pacientes con necesidades de largo plazo y hay que apoyar a los familiares. Hay muchos esfuerzos en el mundo y programas que apoyan a las familias dando la atención, la educación, los grupos que les ayudan a compartir información, las mejores maneras para atender a su padre o madre mayor. Entonces, el apoyo activo de los familiares. Educación y capacitación continua. Esto es muy importante para los médicos especializados en medicina integrada. Pero de hecho, si tienen un modelo de atención integrada de largo plazo o alguna otra población, deben tener educación continua y capacitación, soporte para innovación, retroalimentación y adaptación. Recuerden que la innovación es la clave, cambiar la manera en que damos atención médica y atención de largo plazo para toda la población, incluyendo los frágiles mayores. Tenemos que apoyar la innovación. A lo mejor no tienen tiempo para innovar, pero deben crear el tiempo para la innovación, ya sean grupos de trabajo, a través del Colegio de Medicina Integrada u otras organizaciones. Pero la innovación es una parte muy importante para desafiar el sistema en la manera fragmentada en que funciona y luego aplicar la investigación. La investigación es muy importante en la atención de largo plazo, tan importante como dar el servicio. Tienen que evaluar lo que hacen. Siempre tienen que investigar nuevas maneras para hacer las cosas y la misma lección llega a ustedes con respecto a todo tipo de atención integrada en la que estén involucrados. Creo que fui muy rápido y creo que ya solamente queda una. No, vamos a terminar con esta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre la atención de largo plazo? ¿Alguna pregunta para el doctor Kotner? ¿Algún comentario? Si no hay, prosigamos a... Ok, acá hay un comentario, mira. Yo trato de entender. Okay, let me see. I don't have my thing here, so. En español. Yeah. Okay, despacio, por Usted favor. entiende, sí. En esta parte de cuidados de larga estancia, a largo plazo, hay un elemento muy importante que a lo mejor aquí no se comentó mucho, son los voluntarios. Por ejemplo, en Israel, adultos de 55, 60 años, a cambio de lunch de la mañana y algunos pocos pesos, van con cierta periodicidad a los domicilios de los adultos mayores que tienen mayor necesidad de ayuda. Les dan desde su medicación, les compran alimentos, quehaceres del hogar, en fin. México estamos calificados como de un pueblo muy solidario. Ahí nos faltan también estrategias de activar voluntarios, no sé si por medio de la iglesia, en fin, activar a la sociedad en primer nivel para este gran población, como son incluso los jubilados. Nosotros en México todavía la gente se jubila muy joven y muy funcional, y ese es otro apartado importante que se tendría que trabajar de la parte médica junto con la social. Yeah, so I think that's a very good point, and yeah, I should have included. Y a lo mejor lo debe haber incluido en los elementos de un buen sistema de atención, pero en cualquier momento es bueno para las poblaciones complejas. De hecho, sé mucho sobre esto y es extraño que no lo haya mencionado. Pero cuando estamos en este plan, en el plan que desarrollé y manejé en Nueva York, del 15 al 20% de la gente de 65 años son voluntarios y el porcentaje es el mismo en Canadá, en el Reino Unido y no sé cuál es el porcentaje de voluntarios en México, pero en Estados Unidos es un porcentaje
que es bastante constante y es impresionante. Y sabemos que muchos voluntarios dan comidas, hacen cosas sociales, socializan, platican con otras personas. También sabemos que las personas mayores voluntarias están capacitadas para dar apoyo. Y en nuestro HMO social, que da atención de largo plazo, tenía que ver con cómo incrementamos el porcentaje de gente para apoyar la atención de gente discapacitada que necesita atención de largo plazo. Queremos extender los beneficios porque somos responsables del costo y resultado de la atención, pero no le podemos dar todo a la gente, hay límites, y queremos extenderlo involucrando a gente más joven, capaz, que no está discapacitada. Y utilizamos una idea muy interesante, y a lo mejor hay ejemplos en México, pero esta idea se encuentra en diferentes países. Se llama un banco de tiempo o banco de crédito por servicios, es otra manera para llamarlo, en donde las personas mayores dan servicios a gente más discapacitada como parte del plan de atención. Esto es parte del plan de atención y a cambio obtienen créditos, como si fuera un banco. Depositan los créditos en el banco y estos créditos tienen valor. Tienen valor. Por ejemplo, en el caso de mi plan, vimos que como resultado de este servicio voluntario que se daba, el plan era gastar menos dinero. Entonces había mucho valor conociendo la calidad de vida y atención, pero hubo un impacto económico en el costo de la atención. Tomábamos los ahorros y los gastábamos en otras cosas más importantes en el plan. Y estos créditos eran importantes. ¿Y por qué eran importantes? La gente puede tomar los créditos, había una prima, una cantidad de gente una cantidad de dinero que la gente paga cada mes, una cantidad fija, pero era un costo como de $30 al mes. Y si la gente tenía créditos, podían decir, tengo 1000 créditos y esto es igual a $30 al mes. Y ya no pagaban dinero. Estos eran créditos que reflejaban la cantidad de tiempo que estaban como voluntarios entrenados apoyando a personas mayores. Y daban transporte para ir a la oficina del médico, daban alimentos, entregaban alimentos, le compraban a la gente, los llevaban a servicios religiosos, se sentaban a platicar. A las personas mayores sobre todo les gusta hablar sobre cuando eran jóvenes y su familia y recordar. Recordar es una parte muy importante del envejecimiento y es una parte muy importante de la calidad de vida. Entonces estas personas aisladas, hay que reducirles el aislamiento y los voluntarios son una parte muy importante en cualquier tiempo de solución. Sabemos, por ejemplo, que en estos programas de enfermedad crónica, el modelo de Ed Wagner, que ya mencioné, en muchos de estos programas hay grupos de gente con enfermedad crónica, con diabetes, y se reúnen entre ellos y platican sobre cómo resuelven los problemas de la vida a consecuencia de la enfermedad, qué funciona y qué no. ¿Quién es el mejor médico en el vecindario? Es un grupo de aprendizaje, así como una oportunidad para compartir entre ellos qué funciona y qué no. Entonces creo que la participación con los voluntarios es muy importante y gracias por el comentario. Que tiene dependencia de lo que son las redes integradas de atención. Más sin embargo, es un componente que no debemos de dejar pasar, que es la cuestión que precisamente ahorita estamos teniendo como la transmisión de televisión, la parte de televisión y esta parte de las personas que están detrás de sus computadoras escuchándonos, aprendiendo, que se encuentran vinculándose con las páginas de internet y leyendo los artículos, a lo mejor en el momento en el que yo estoy comentando la necesidad de leer y aprender. Es la parte de la telemedicina, ya que pues depende mucho de
la factibilidad y la reducción de costos, interviene también una mejora en la calidad en la atención. Sin embargo, la característica principal de este componente innovador es la separación geográfica, como todos ya sabemos, entre dos o más agentes implicados en esta cuestión, ya sea un médico con un paciente, un médico con otro médico, un paciente y otro paciente. No sé cuántos de los que estamos aquí han experimentado una consulta a distancia en esta parte interesante que es la interconsulta a la medicina integrada. En mi estado yo tengo una muy buena red de telemedicina, la cual pues hice la gestión antes de estar aquí, de tener un salón y vincular a todos los residentes con una red, y ellos me han estado mandando comentarios, me han estado haciendo sugerencias, y pues la verdad la parte de la telemedicina es muy importante y es un componente principal en el sistema que también podemos utilizar en la práctica privada, y que efectivamente no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el proyecto también de la telemedicina y cómo vincular una adecuada atención, una atención integrada a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, como última ponencia, el doctor nos va a presentar este componente importante. Las últimas palabras, okay? So, and listening to what you said, I can't say my mind is totally focused at this point. But I heard something about long-distance consulting and the use of technology. Did I hear that right, or was I dreaming? And indeed, this is a very interesting opportunity for, well, certainly geriatrics, but also for specialists in integrated medicine. I'm thinking, for example, of Baycrest, which is a very, very famous institution for geriatric care in Toronto. De atención I'm geriátrica en doing work for Toronto. right now. Trabajo para ellos en este momento y ellos tienen un famoso programa de consultoría en donde consultan casos geriátricos complejos del mundo. En la Unión Soviética, en Rusia, en Europa del Este, en África, en algunas partes de América Latina, tienen conferencias de casos. Y los expertos de Baycrest están involucrados activamente en la consultoría con los practicantes de otros países alrededor de pacientes. Creo que hay otra área que se debe explicar. Entre la geriatría y la medicina integrada puede haber sinergias interesantes entre crear un programa de telesalud avanzado que dé consultoría a lugares en México en donde no tengan acceso. Y a lo mejor hay una concentración de experiencia en una región, pero no en otra región. Entonces, me gusta mucho la idea y creo que es algo que deben considerar en serio. Esta es una manera para segmentar, en mi última presentación, con respecto a la telemedicina o telesalud. Este es un ejemplo de una palabra que es muy confusa y se utiliza en los mismos países de manera diferente. Es como atención interdisciplinaria, gestión de casos, gestión del cuidado. Hay mucha confusión, entonces intentaré no confundirlos tanto, pero como verán, yo siempre empiezo con definiciones. Me gusta pensar claramente con respecto a qué significan las cosas. Para mí las palabras son importantes, no solo es bla, bla, bla. No puede uno empezar a resolver problemas a menos que haya un entendimiento común de los enfoques, los modelos, las palabras. Las palabras significan algo para mí y espero que también signifiquen algo para ustedes. Y voy a definir la telesalud. Bueno, es mi definición, creo que es mi definición de la definición de otros. Y la telesalud la defino como un amplio rango de mecanismos, herramientas y servicios entregados, administrados y coordinados por las disciplinas de la atención de la salud y social a través de la información y tecnología de telecomunicación para monitorear, apoyar, consultar y dar atención a distancia. Por cierto, uno puede dar
administración de casos a distancia. Hay ejemplos de modelos en Estados Unidos y en Canadá, en donde no todos los equipos tienen un administrador de caso, pero pueden consultarlo en línea utilizando la telemedicina. Entonces, es otra manera para involucrar al administrador de casos en su programa. Y hay otros términos que se sobrelapan y lo vuelven muy confuso. Telemedicina, atención, atención electrónica, atención móvil, tecnología de asistencia adaptativa, gerotecnología. Entonces, esto complica mucho la vida en estos nuevos campos, porque son tan nuevos y tan jóvenes que no hay un consenso con respecto a cuál es el campo o cuál debe ser la terminología a utilizar. Y hay 4 principales componentes de la telesalud en general. Ya les di una definición amplia de la telesalud. Está el intercambio y análisis de los datos clínicos. Se puede utilizar la telesalud para recabar y analizar los datos en los estados médicos individuales de comportamiento funcionales del individuo o apoyar en el diagnóstico, tratamiento o gestión de condiciones de salud. Se pueden obtener los datos de manera remota para decidir qué está ocurriendo y si las cosas están mal o mejorando. Está el monitoreando. Hay telesalud que monitorea la situación de la gente, el uso continuo y automático de sensores para detectar y alertar en situaciones en donde la seguridad y salud del individuo están en riesgo. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay herramientas de monitoreo que las personas mayores en Estados Unidos usan. O sea, en México es como un reloj o algo que les cuelga en el cuello y si tienen una alerta de vida, por ejemplo, si se caen, pueden presionar un botón y decir me caí, necesito ayuda, o si se caen, automáticamente se envía una alarma a una estación central para que alguien sepa que la persona se cayó y que necesitan ayuda. Y Y existen también experimentos muy interesantes en los Países Bajos, ya que este es el lugar en el mundo y así como en la región de Escandinavia, que buscan cómo pueden generar o construir o casas que sean de manera más amigables para la gente mayor, es decir, que tiene que existir en las casas para que sean más fáciles de utilizar para la gente mayor cuando tiene algún tipo de discapacidad, es decir, que ustedes pueden ir a la universidad de los Países Bajos, una que está por allá, donde tienen casas a nivel experimental y obviamente este es un país que tiene con empresas electrónicas muy interesantes que están muy interesadas en desarrollar productos para la industria privada. Entonces invitan a vivir a la gente para vivir en esta casa durante 1 o 2 semanas utilizando la tecnología para decir si la tecnología les ayuda o no. Y muchas de estas casas cuentan con dispositivos automáticos que monitorean a la gente. Y a lo mejor ustedes piensan que esto es como una casa al estilo Big Brother. Obviamente a lo mejor no es el tipo de mundo donde les gustaría vivir, pero eso es algo cultural. Los holandeses no se molestan por vivir en este tipo de lugar, tampoco los de Escandinavia, a lo mejor los mexicanos sí no les gustaría. Y gente de otros países, sin embargo, ahí es culturalmente aceptable y en tanto se pueda construir en el ambiente como parte de la atención para los adultos mayores y otras personas, el monitoreo remoto puede ahorrar mucho dinero. Ya hay evidencia de que este tipo de monitoreo remoto ayuda a ahorrar dinero. De modo tal que los médicos y las enfermeras y otros miembros del equipo se pueden enfocar en gente que realmente necesita atención y mientras siguen monitoreando de manera remota de esta manera y darle seguimiento a otro tipo de pacientes para ver cómo están lidiando con sus condiciones. También puede ser un mecanismo para tener soporte de las prácticas, mecanismo para facilitar la comunicación entre el equipo y para poder colaborar, para conectar a los pacientes con el equipo, para dar más acceso a los registros médicos, para compartir información, para el uso de las herramientas de soporte de la toma de decisiones con base en la evidencia. Y cabe mencionar que en los Estados Unidos se tiene el sistema más grande de
apoyo a casas. Más de 25 millones de personas, no creo que no sé cuántos ceros hay en 1 millón, son muchos ceros, pero ese es el número de servicios que se tienen. Bueno, son 6 ceros en minutos. Bueno, ustedes saben de matemáticas, yo nada más sé contar hasta donde me permiten mis dedos. Y bueno, lo importante de todo esto es que las enfermeras tienen PDAs, tienen computadoras así de mano, portátiles, y todo es automático. Es decir, que introducen información de la visita en los dispositivos móviles con los que cuentan, y cuando desarrollan un plan de atención integrado, entonces aplican los protocolos, ya que habíamos mencionado hace rato que son muy importantes, ¿lo recuerdan? Y bueno, entonces incluyen la lista de lo que se tiene que hacer después, y cuando se hacen referencias, entonces se puede hacer la referencia pueden referir a un paciente a partir de estos dispositivos móviles. Y obviamente este tipo de tecnología puede ser de gran utilidad para poder proporcionar soluciones integradas para poblaciones con condiciones crónicas, porque estamos utilizando este tipo de sistemas de citas programadas. Y bueno, también se puede tener lo que es el apoyo virtual y servicios interactivos, es decir, que los servicios están diseñados para dar consultoría profesional, así como educación referente a la salud de manera remota con otros pacientes, con otros miembros de la familia, con miles y miles y miles, miles y miles y miles de kilómetros, y siguen estando en comunicación para tratar de entender cuáles son los problemas, para poder desarrollar un plan de atención y para poder lidiar con cualquier otro problema que pueda surgir. Y esto obviamente tiene grandes implicaciones para la calidad y también para el costo. Se puede utilizar para consultoría, se puede también utilizar para lo que es el autocuidado, para el apoyo a las personas, a las familias. Entonces no tendrían que ir a un lugar en la ciudad. Por ejemplo, manejar aquí en la Ciudad de México es de locos. Entonces la gente podría estar en su casa, estar conectados a través del internet, hablar con la gente y recibir ayuda. Ustedes podrían comunicarse con un grupo de personas para darles apoyo. Lo pueden hacer también en el teléfono. Hace más de 20 años en los Estados Unidos tenemos un programa de apoyo telefónico. Eso fue antes de la explosión de la tecnología, es decir, que incluso con apoyo de tecnología baja como es el teléfono, haciendo que la gente comunique sus problemas a través del teléfono con un moderador que sería un trabajador social, nos proporcionaría un enfoque para poder dar este tipo de apoyo, y también reduce lo que es el aislamiento social. Y bueno, hay 3 modos típicos de tecnología. Yo no soy una persona muy enfocada en la tecnología, y me sorprende que la gente en México o en cualquier otro lado que caminan y hablan al mismo tiempo. Y bueno, a lo mejor hay algo mal en mi cerebro, yo no lo puedo hacer. No tengo esa habilidad de poder hacer eso. Y entonces a mí se me hace maravilloso que ustedes pueden caminar por la calle y están hablando al mismo tiempo. Yo tengo que hacer una sola cosa a la vez para poderlo hacer bien. Así que la tecnología no es exactamente mi fuerte, y realmente me impresiona por lo que puedo hacer, pero también sé que la tecnología puede ser muy complicada. Así que estos son los 3 tipos de tecnología que están disponibles, los 3 tipos las 3 tipos de fuentes de tecnología que pueden hacer que todas las cosas maravillosas funcionen, que fueron los que mencioné hace rato. Entonces puede ser el tener imágenes digitales, así como video, audio, observaciones de lo que sucede, y se puede almacenar en la computadora o dispositivo móvil de los pacientes, y después se le puede enviar a otra ubicación para poderlo estudiar más adelante, que sería esto, en la recopilación de datos y de enviado después. Es decir, que en cualquier lado donde se realice se puede almacenar la información de manera local, y luego se envía de manera periódica al equipo que pueda buscar claves para saber si la gente requiere más servicios, si han cambiado las necesidades o cualquier otra cosa. También tenemos lo que es la tecnología para tiempo real, es decir, que son los enlaces de telecomunicación con o sin dispositivos periféricos, que permiten interacciones sincronizadas e instantáneas. Es decir, que la idea de ver a la gente a miles y miles de kilómetros de distancia y poderles hablar como si estuviéramos cara a cara para cualquier cuestión es obviamente otro tipo de tecnología. La tecnología es extraordinaria y sorprendente. Y luego tenemos lo que es el monitoreo remoto, es decir, los sensores que estábamos mencionando, todo tipo de sensores que se utilizan para capturar y transmitir datos fisiológicos y de otro tipo almacenados y después enviados o en tiempo real. Estos son los 3 tipos de tecnología existentes. Y ahora bien, ¿cuál es el papel que desempeña la telesalud? A lo mejor ustedes, hace rato estamos hablando acerca de calidad, de cultura,
y como parte de la atención integrada. Y bueno, este tipo de tecnología o de este enfoque de telesalud puede mejorar lo que es el nivel de calidad de la atención integrada y puede facilitar la atención integrada al proporcionar una vista más profunda de las necesidades de atención que tienen los pacientes, así como fomentar la colaboración y comunicación entre los miembros del equipo. También puede proporcionar una mejor coordinación de la atención y del tratamiento para que sea más eficaz. Sería la gestión de casos y también puede mejorar las conexiones entre y hacia los proveedores y los pacientes, así como los mecanismos para mejorar el involucramiento de los pacientes, es decir, el autocuidado. Y por ende, hay razones por las cuales la telesalud representa un componente importante para poder construir un módulo o un modelo más bien de atención integrada y poder disparar buenos beneficios como son la mejora en el acceso a los servicios, así como diagnósticos hechos en el momento correcto para tener mejores tratamientos y también tener una coordinación de atención y un manejo clínico mucho mejor, así al mismo tiempo que incrementa la calidad de la atención y en su seguridad, reduce lo que es el uso de cuidados de la salud. Sabemos que con el programas de telesalud la gente tiene menos admisiones en el hospital y también pasa menos tiempo en el hospital. Hay menos admisiones en las casas de retiro y también fomenta que haya mejor respaldo para la familia y para el autocuidado. Hay menos ansiedad y estrés en el paciente y en el que lo cuida. También hay mayor conveniencia de los pacientes a nivel de satisfacción y calidad de vida. Obviamente hay muchas oportunidades aquí y muchos resultados potenciales, ya que también ayuda a mejorar la vida de los trabajadores, de los equipos. Puede hacer que sus vidas sean mucho más fáciles, que estén mejor coordinados de una manera interdisciplinaria, no multidisciplinario, interdisciplinario, y asegura que la gente se enfoque en las necesidades que tiene la gente cuando son más crónicas. También fomenta un uso más eficiente de los recursos y también se sabe que puede ser de tiene buenos beneficios a nivel costo-beneficio. Ahora bien, cuando les digo que son que tiene elementos que la hacen ser costo-beneficiosa, entonces bueno, eso quiere decir que se puede hacer más con menos recursos. La telesalud, con base en lo que todos les acabo de describir, les puede ayudar a identificar más tempranamente algún tipo de problema de salud y también puede mejorar un manejo, una atención y tratamiento más adecuado. Es decir, que se sabe con anticipación lo que está pasando y entonces se pueden desarrollar soluciones, entonces va a poder tener una mejor administración, se va a poder ahorrar dinero y se va a tener un uso más eficiente de los recursos. También sabemos que un programa de telesalud eficiente puede evitar o disminuir las admisiones a la sala de emergencias, así como al hospital, y también la transferencia a un hogar de retiro. En el sistema donde hay muchas necesidades y no suficiente dinero, sí puede ahorrar dinero para dar un mejor servicio, mejor atención y utilizar el dinero que le quede para reinvertirlo en el sistema, seguramente va a encontrar una gran oportunidad y la telesalud puede serle de gran utilidad. También puede representar una salida más temprana del hospital y una mejor atención de transición. Si la gente puede regresar a su casa más temprano, puede tener un enlace de comunicación que sea no nada más el teléfono, entonces se va a sentir mucho más cómodo y más seguro del tipo de atención que vaya a recibir, sobre todo porque va a tener acceso, ya sea virtual o electrónico, para poder estar en contacto con